¿Qué tiene que ver la adaptación con las políticas públicas? Pues en realidad todo, y no solamente con las políticas públicas de adaptación, que vamos a hablar un poco de ellas más adelante, sino con todas las acciones que impactan en el territorio, en los sistemas humanos, en la salud, en la educación. Todo esto articulado tiene que ver con la adaptación. La adaptación está muy vinculada a la sustentabilidad. ¿Por qué? Porque hay que pensar desde una perspectiva ambiental, desde una perspectiva social, desde una perspectiva económica, productiva y desde una perspectiva institucional. Cuando se creó el concepto de sustentabilidad, allá por los 80s, esto se pensaba más hacia el futuro. Las generaciones futuras tienen que tener lo mismo que hemos tenido nosotros. Bueno, lo que nos ha hecho el cambio climático es decirnos, no son las generaciones futuras las que están en riesgo, son las generaciones presentes. Entonces, digamos que la adaptación es la sustentabilidad lo más rápido posible. Y pues desde esta perspectiva, la adaptación tiene que ser muy integradora. Lo que quiero aquí recalcar es que la adaptación nos da una posibilidad de repensar el modelo de desarrollo que tenemos. Cómo estamos produciendo, cómo estamos utilizando los recursos, cómo estamos desechando los recursos. Y ese repensarlo tiene que tener ciertas características. Hay que repensarlo conjuntamente entre todos los sectores. La adaptación no es un tema exclusivamente ambiental, es un tema transversal, intersectorial, que abarca todos los temas del desarrollo. Desde esta manera hay que repensar el desarrollo transversalmente, territorialmente y sobre todo como un proceso en el que se tienen que involucrar a todos los actores. ¿Quiénes son todos los actores? Bueno, evidentemente el gobierno, porque el gobierno es el que instrumenta las políticas, las diseña, el que tiene recursos para efectuarlas, y gobierno desde los 3 órdenes, y eso está muy marcado en la Ley General de Cambio Climático que establece las competencias de los diferentes órdenes de gobierno. Están también a nivel de gobierno los sectores, salud, educación, economía, desarrollo rural, pesca, todos tienen que estar involucrados. Después vienen los productores y productoras, la sociedad, los habitantes de las zonas rurales y de las zonas urbanas, la comunidad científica, también tiene que ver el sector privado y las comunidades locales y los grupos indígenas. Todos tenemos que ver con la adaptación. En la medida en que generemos esquemas donde pueda haber una comunicación, una toma de decisión entre todos estos grupos, vamos a hablar de una gobernanza, que sería lo ideal. Tenemos leyes, tenemos programas, pero también tenemos afectados, tenemos gente con muchas propuestas, y esto es algo también muy importante. Hay muchísimas propuestas en este país de sustentabilidad. El salto de la propuesta de desarrollo sustentable que puede haber en muchas localidades a la adaptación es muy chiquito. La reforestación de la zona riparia en realidad es adaptación. Sembrar con maíces nativos y maíces que puedan ser adaptados al clima es adaptación. Entonces hay muchas cosas que ya se están haciendo que son adaptación. Cualquier conservación de cuerpos de agua de manera sustentable es adaptación. Manejo integral de cuencas es adaptación. En ese sentido, yo sí los invito a pensar en lo que ustedes están haciendo desde su municipio, desde su localidad, desde su centro de investigación, desde donde estén, y ver cómo pueden darle ese pequeñito brinco a la adaptación. Ojo, también hay mucha mala adaptación. Entonces, la adaptación sí requiere entender qué es lo que está pasando con el clima, cómo puede afectarnos y entonces actuar en consecuencia. Esto es como un primer marco de por qué todos los actores tenemos que hacer algo en adaptación. Ahora les voy a hablar de qué tenemos en México, qué instrumentos de política tenemos en México. Y el primero y muy importante es la Ley General de Cambio Climático. Es una ley muy importante porque realmente toma conceptos más sólidos del panel intergubernamental de cambio climático, establece líneas, qué es lo que se tiene que hacer en términos de adaptación y mitigación, pero además las personas que la hicieron tuvieron una visión muy a futuro en el tema de los ecosistemas. Por ejemplo, uno lee lo que dice la Ley General de Cambio Climático en materia de adaptación y tiene un gran vínculo con los ecosistemas. La ley se publica en 2012 y en 2013 tenemos nuestra primera Estrategia Nacional de Cambio Climático con una visión al 2040. Esta estrategia, además de que se basó en un gran proceso de consulta pública, lo que nos da son pilares de política y el pilar de política de adaptación está pensado desde 3 perspectivas: sistemas productivos, sistemas ambientales o ecosistemas y el sistema social. Y ahí hay una serie de líneas y de acciones que tienen que ver con la adaptación. Otra cosa muy importante que nos da
la Estrategia Nacional de Cambio Climático, son criterios para priorizar medidas de adaptación. Por ejemplo, participación activa de la población. No nada más una consulta de te gusta o no te gusta, sino activa quiere decir que tomen las decisiones, que sean medidas que fortalezcan la resiliencia de los ecosistemas, es decir, que no deterioren los ecosistemas, sino que los hagan mucho más fuertes. Tienen criterios de transversalidad, una medida al nivel que sea, en la parte más local, municipal, estatal, entre más tenga ganchitos hacia otros temas, más sólida va a ser. Entonces, bueno, la Estrategia Nacional creo que es un instrumento muy importante porque no es del gobierno federal nada más, es de todo el país. En el trabajo que yo hago, que tiene que ver mucho con diseño de política, el hecho de que exista la ley, el hecho de que exista la estrategia, me da sustento para poder decir esto se tiene que hacer en México, y lo dicen los instrumentos. Después, a nivel federal, está el Programa Especial de Cambio Climático, que los programas especiales son programas cuya característica es que conjuntan varias dependencias del gobierno federal, y aquí lo que hacen es las dependencias del gobierno federal establecen sus metas y dicen nosotros nos vamos a comprometer a esto. Aplica para las dependencias del gobierno federal. A nivel estatal están los programas estatales de cambio climático. Lo que es muy importante en los PECs es que se hagan de manera sólida. Si ustedes trabajan en un estado, desde el nivel y la perspectiva estatal, se dan cuenta que los instrumentos tienen que tener un diagnóstico sólido para poder establecer las medidas. Entonces, ahorita hay como un impulso de repensar los PECs, de rehacerlos. El INEC acaba de publicar los elementos mínimos para la elaboración de los programas estatales de cambio climático, y lo que dan son elementos muy sólidos científicamente para poder hacerlos. Lo importante en la planeación y en cualquier estrategia es contar con un diagnóstico de cómo estamos, cómo hemos estado, cuáles han sido los riesgos y los problemas que se han enfrentado desde la perspectiva climática, cómo podemos estar y qué podemos hacer para eso. Bueno, eso lo tenemos a nivel estatal. A nivel municipal, se tienen que hacer programas de cambio climático, se ha trabajado, ha habido algunos experimentos y es una cosa que hay que reforzar mucho más. Y eso sí tienen que estar articulados con la ley, con la estrategia y con los programas estatales. Y bueno, hay algunos proyectos y estrategias locales, hay algunos ya que tienen el nombre de adaptación. Por ejemplo, el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático está trabajando un proyecto de humedales en Quintana Roo, en Tabasco y en Veracruz, y ha tenido experiencias muy interesantes con la población sobre el desarrollo de medidas de adaptación. Y lo que esto ha dado como resultado es entender que la adaptación sí puede tener líneas y criterios dirigidos desde la comunidad científica, desde los gobiernos, desde las leyes, pero la problemática es totalmente local. Entonces, lo que funciona en una localidad puede no funcionar en otra. Y aspectos como la sensibilización, la participación, si no estamos teniendo personas que estén realmente comprometidas con los procesos, pues los procesos se caen. Hay otros instrumentos que no se llamaban de cambio climático, pero que ayudan mucho al cambio climático. Los ordenamientos ecológicos, los estatales, los ordenamientos municipales, incluso los ordenamientos comunitarios que tienen muchas comunidades forestales de este país, son instrumentos que tienen una visión del uso del territorio y que si se le inserta el tema climático pueden ser muy poderosos. Entonces ya los tienen, ya hay muchísimos ordenamientos. Por otra parte están los atlas de riesgo y los programas de protección civil. Todos los estados tienen uno, la mayor parte de los municipios tienen. Yo lo que los invito es a que en el contexto donde estén busquen qué dice su ordenamiento, qué dice su plan de protección civil, qué dicen sus atlas. Hay mucha riqueza en los instrumentos que tenemos, hay que buscarla y hay que organizarla. Hay otro gran tema que tiene que ver con los procesos de adaptación, que es el fortalecimiento de capacidades. El Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo lo ha definido como los ajustes que tienen que hacer la sociedad, los ecosistemas, los sistemas productivos para poder enfrentar el cambio climático. Pero esos ajustes nos requieren esfuerzos desde diferentes perspectivas. Por un lado tenemos las capacidades de los gobiernos. Si ustedes trabajan en un municipio, ustedes trabajan en un estado, se darán cuenta que una de las principales causas de no avance o de problemas al interior de los gobiernos es la falta de coordinación. La adaptación, por todo esto que he dicho, que es transversal, que involucra a todos los sectores, requiere coordinación. Les voy a poner ejemplos buenos de coordinación. A nivel federal, desde 2005 tenemos la Comisión Intersecretarial de Cambio Climático. Y esta comisión tiene todavía un grupo de trabajo de políticas de adaptación que ha trabajado muy bien y muy conjuntamente, donde todos los sectores se sientan y discuten los temas. Entonces, ese es un gran ejemplo de coordinación. ¿Pero qué requiere? Requiere voluntad.
Requiere instrumentos, evidentemente, requiere un plan de trabajo, requiere tener metas, pero también requiere voluntad de los sectores de reunirse y discutir al mismo nivel. Y eso, tengo que decirlo, es algo que yo nunca vi con otros temas. Otro ejemplo de coordinación muy importante es el que se ha dado en la península de Yucatán. El que les puse anteriormente, la SIC, era un ejemplo de coordinación intersectorial. El ejemplo de la península de Yucatán es un ejemplo de coordinación territorial. En 2010 se firmó un acuerdo entre los 3 estados de la península, Campeche, Quintana Roo y Yucatán, para tener coordinación en varias acciones de cambio climático. Esto derivó en 3 grandes temas. Un acuerdo para tener una estrategia conjunta del Programa de Reducción de Emisiones por Degradación y Deforestación, mejor conocido como RED, un acuerdo para hacer un fondo de cambio climático conjunto en la península y un acuerdo para generar una estrategia regional de adaptación. Esta estrategia ahorita está justamente en el periodo de formación y lo que está haciendo es tomando lo que ha hecho cada estado en sus respectivos programas estatales de cambio climático, haciendo como un tejido de cuáles son los grandes objetivos comunes a partir de estos y dirigiendo a futuro temas que tienen que estar claramente incorporados en lo que se haga de adaptación en los estados. Entonces es un ejemplo muy bonito y también lo que ha tenido es que pues, de 2005 a 2016 llevan 6 años trabajando de manera conjunta. Han tenido todos los estados cambio de gobierno, pero como están intercalados no cambian todos los estados de gobierno el mismo año. Entonces, los que se quedan han podido incorporar a los que entran. Algunos de ustedes probablemente también conocerán los ejemplos de las juntas intermunicipales, que son también una perspectiva de coordinación territorial, mucho más enfocado ahorita al tema forestal, pero tienen justamente esa ventaja, que si unos entran y otros se van, los procesos permanecen, y eso es muy importante en este país. Otra de las capacidades muy importantes, además de la coordinación, es la articulación de políticas. Todos los que hemos trabajado en el territorio sabemos que llega una secretaría con su dinero para una política, llega otra secretaría con su dinero para otra política, y a veces las políticas no tienen nada que ver. Una es te pago para que tires y otra es te pago para que vuelvas a sembrar. Tenemos un gran ejemplo de articulación de políticas públicas en el territorio, no desde la perspectiva de la adaptación, pero totalmente vinculado con ella, que fue un convenio de colaboración que se hizo solamente en una zona de Chiapas, en Marqués de Comillas. Lo logró hacer Corredor Biológico Mesoamericano con la Zagarpa. Lo que se logró fue que algunos ejidos y comunidades tuvieran recursos para reforestar, pero también recursos para su ganadería, no pelear el territorio. Ahora, ¿qué otras capacidades hay que generar? Información. La información accesible, la información disponible, la información sistemática sobre cambio climático. Nosotros en México tenemos una institución que a veces no valoramos suficiente, que es el Instituto Nacional de Estadística y Geografía. El INEGI ahorita está generando un sistema de información sobre cambio climático. Yo lo que sí los invito, uno es a utilizar la información que ya se genera, pero identificar cuáles son esos temas claves en su estado, en su municipio, en su sector, a los que hay que darle seguimiento. ¿Qué está pasando con el rendimiento del maíz? ¿O qué está pasando con la calidad del agua? ¿O qué está pasando con la salud de la población? Identificar esos indicadores o señales y darle seguimiento en el tiempo, porque eso nos va a permitir a la larga tener más elementos para tomar decisiones. En mi experiencia, sectores como el agropecuario, por ejemplo, podemos reconstruir información desde hace 30, 40 años de cómo ha subido o bajado la productividad, pero hay otros sectores como salud, que es mucho más difícil, aunque hay mucha información, ver cómo se vincula eso con cambio climático, pero bueno, ir construyendo información, ir comunicándola de manera clara. En adaptación a cambio climático, la información es muy importante para comprometer a la gente, para que la entienda, sin asustar, sin generar una conciencia de el mundo se va a acabar, entonces ya ni modo. No, al contrario, es cómo hacemos que los recursos, que el agua, que la equidad, la distribución de estos recursos siga siendo un bien de todos. Y finalmente, ¿qué genera la información? Participación. Cuando sabemos cómo estamos, cuando sabemos cómo podemos estar, cuando sabemos qué recursos hay, entonces la gente participa más. Un proceso de adaptación necesita ser sostenido por la gente. No hay institución que se vaya a quedar a vivir 10 años en una localidad, o ni hay organización de la sociedad civil, ni hay un académico, no. Si los procesos de adaptación no tienen la participación, el compromiso y el conocimiento, y sobre todo el liderazgo de la comunidad, probablemente se caigan. Finalmente, yo quiero
regresar a las instituciones más importantes que tenemos en este país, porque tenemos muchas instituciones muy valiosas, tenemos leyes muy importantes que hay que aprovechar y que hay que hacerlas vivas. Y lo que yo quiero recalcar es la Constitución. Tenemos un artículo 4 constitucional que nos cubre a todos los mexicanos y que tiene que ver con los derechos fundamentales de los mexicanos. Tiene que ver con el derecho a la alimentación, el derecho al medio ambiente sano, el derecho al agua. Todos esos derechos pasan por la adaptación, pasan por la sustentabilidad, pasan por la conservación de la biodiversidad. Eso es muy importante. Thank you.